Bueno, Yo empezamos igual una voy a hacer lectura mi más. cámara, ¿ya? Sí, no hay el problema. Empezamos una lectura más, entonces, agradecerles por la presencia de cada uno, de cada una. Realmente la lectura de Tiempo Recio es fascinante porque, aparte de conectarnos con una realidad social, política que ha ocurrido en la historia, también nos permite de una u otra manera pensar nuestra realidad actual. Hay muchos puntos, vínculos de conexión entre ambas historias. Además, no nos olvidemos que es un libro escrito en el 2019, publicado, más bien dicho, en el 2019. Entonces, es realmente actual, ¿sí? No estamos viendo una publicación antigua de Vargas Llosa como Conversión en la Catedral, por ejemplo, que fue uno de sus primeros libros, sino que Tiempos Recios responde a una de sus últimas publicaciones. La última que sacó Vargas Llosa se llama Le dedico mi silencio, que habla un poco sobre cómo la música puede unir a una cultura, a un país. Esa es su última publicación, así se llama su libro. Pero este libro es ciertamente reciente. Entonces, bueno, para comenzar con el resumen de la semana pasada y en honor a que Nievecita no pudo estar y que nos ha pedido también que ayudemos con el resumen. Quería comenzar con una frase que siempre nos ayuda como a disparar reflexión, ¿sí? Y hoy día les he traído una reflexión de Bill Chung Han, de este filósofo norcoreano, que está causando un poquito de revolución y de revuelo, porque aparte de ser un personaje crítico, es alguien que trae como la filosofía a lo real, es decir, a la parte actancial, que sería desde nuestra perspectiva como Junco, ¿no? Entonces, todos estos conceptos filosóficos trata de irlos empatando con lo que vamos viviendo. Y en su libro que se llama Infocracia, que yo les compartí en PDF al grupo, una de las frases con las cuales comienza es la siguiente. Dice Bill Chung Han, llamamos régimen de la información a la forma de dominio en la que la información y su procesamiento mediante algoritmos e inteligencia artificial determinan de modo decisivo los procesos sociales, económicos y políticos. Continúa. El régimen de la información está acoplado al capitalismo de la información, que hoy deviene en un capitalismo de la vigilancia y que degrada a las personas a la condición de datos y ganado consumidor. Uf. Es bastante potente la frase que él dice, y si nosotros seguimos leyendo un poquito más a Bill Chung Han en este libro que se llama Infocracia, lo que va a decir es, o lo que va a postular, es que en esta sociedad de la información, ¿sí? Nosotros prácticamente somos esclavos de la información y tenemos una apariencia de libertad frente a este mundo globalizado y transparente. El ser humano, cuando se informa en el sentido de todos los datos que se le vienen encima, dice Bill Chung Han, en vez de producirle libertad, esa cantidad de información le produce una esclavitud. Se encuentra llevado por la información y él mismo en algún momento se va a convertir en información. Por lo tanto, pasa de ser sujeto a ser un dato, ¿sí? Y después, justamente la esclavitud se da porque nosotros nos volvemos consumidores de datos y fomentamos que esta cadena siga avanzando, ¿ya? Hay que tener cuidado porque ahora nos dice Bill Chung Han que hay como una especie de fuerza interna, de necesidad interna de mostrarnos, por ejemplo, de convertirnos en una especie de payasos dentro de un circo, ¿sí? Hay como si fuéramos nosotros Rigolettos, de este personaje de Giuseppe Verdi, ¿no? De su obra Pagliacci, como si fuéramos nosotros una especie de Rigoletto que trata de irse mostrando como si fuéramos bufón de circo. Si eso antes era destinado para unos pocos, ahora con esta sociedad de la información lo hacemos nosotros naturalmente, ¿sí? Y así continúan varias cadenas. Entonces es interesante leerlo. También nos va a hablar justamente de esta especie de vigilancia en la que nosotros vivimos. Ya sabemos de sobra cómo a veces los smartphones nos pueden escuchar, ahora, y no ahora, ya hace algún tiempo, por ejemplo, tenemos desde estas aspiradoras inteligentes, no sé si ustedes han escuchado estas aspiradoras que ustedes le activan, ¿no? La aspiradora escanea toda la casa y ya va después solita, esa aspiradora va limpiando porque ya tiene todo el recorrido de la casa. Bueno, esa información del diámetro de la casa, todo eso no es una información que se queda en la aspiradora, es una información que va a la red. Somos gente muy pública, aunque a veces parecería que no, ¿no? La información, nuestra vida privada se ha deslindado de nosotros. Es como si ya no hubiera privacidad, no hubiera intimidad, todo se ha
perdón la palabra prostituido, ¿sí? En fin, les recomiendo leerla porque habíamos nosotros estado hablando en la última lectura, por ejemplo, de cómo Miss Guatemala entra a un medio de comunicación para informar una verdad parcializada. Y por otro lado, habíamos también estado hablando sobre estos sistemas de espionaje de los que está a cargo Aves García, que tiene un poco que ver con esto. Ahora, la sociedad de la información es un medio de espionaje que nosotros lo aceptamos como parte de nuestra vida cotidiana. Ya no es solamente el espionaje que se hace en un sitio determinado del gobierno y que comienza a espiar a la gente. No, no. Ahora hemos aceptado el espionaje como un modo de vida. No nos importa que nos espíen. Es más, nos gusta mostrarnos, nos gusta que nos espíen, caramba, pero qué bonito. Bueno, esa situación es altamente cuestionable, ¿no? Bien, ojalá que esto un poco dispare también nuestra reflexión del texto. Y bueno, junto con esto pasamos entonces a el resumen de lo que habíamos leído la última ocasión. Deben un ratito nada más ubico el resumen. Listo. Ahí vamos a verlo en pantalla. Ya está. Bien, habíamos nosotros visto en el capítulo que leímos la vez pasada, en el capítulo 21, cómo estábamos nosotros desde la perspectiva de lo que Carlos Castillo Armas había vivido, su itinerario completo el día que lo asesinan. Habíamos ya leído el día martes de la semana pasada todo el itinerario de la mañana, hasta cuando llega el almuerzo con Miss Guatemala, y Miss Guatemala dice que está invitada al cumpleaños de el jefe de defensa, el ministro de defensa, y Castillo Armas dice, a mí no me han invitado, ¿no? Y Castillo Armas llama justamente a preguntar si hay dicho cumpleaños, y le dicen que no existe nada de eso. Y más le llama al ministro de defensa y le dice que no hay nada de ese evento, que no sabe quién se lo ha inventado. Se queda preocupado, ¿sí? Y el jueves pasado leímos su itinerario de la tarde hasta la noche, que es cuando lo asesinan. Bien, ¿qué es lo que vive en la tarde? Simplemente voy a ir relatando los sucesos y ya cada uno se puede ir como recordando lo que leíamos, ¿no? En la tarde, recordemos una vez que termina de almorzar con Miss Guatemala, tiene una reunión con los expertos económicos, ¿no? Para un poco desarrollar cómo está la economía del país. Bueno, dentro de esa reunión, el que más protagonismo ocupa es el ministro de Economía, porque él realmente está completamente desconcentrado, estaba como distraído, como preocupado, no dejaba de pensar en esta especie de engaño que se había gestado alrededor del cumpleaños del ministro de Defensa. No sabía si fue una mentira, si fue una verdad, le deja como medio intrigado esto que le dijo Miss Guatemala. Y bueno, no lograba concentrarse. Aparte que no era muy bueno en temas económicos, sentía como si alguien le estuviera traicionando todo el tiempo. Entonces se hace esta pregunta crucial. ¿Se había arrepentido, dicen Castillo Armas, de haber logrado llegar a la presidencia, de haber hecho toda esta revolución que hizo para lograr el poder? Castillo Armas se responde y dice, no, no se ha arrepentido y si hubiera la oportunidad de hacerlo, lo volvería a hacer, ¿sí? Es que el ser humano es un ser humano circular muchas veces, ¿sí? Entonces Castillo Armas dice, lo volvería a hacer, lo haría nuevamente. Sin embargo, él vive con esta intriga de que es traicionado incluso por sus amigos más íntimos, amigos militares inclusive, ¿no? Bien, esta sensación le acompaña durante la tarde. Luego de esta reunión con los expertos, tiene una reunión con los parlamentarios, ¿sí? Temas más políticos. Igualmente sigue despistado, no logra, los pensamientos sobre la traición, sobre lo que se urde detrás de él, siguen atormentándole. Le vuelve otra vez los pensamientos sobre este cumpleaños ficticio del ministro de Defensa y se pone a preguntar si es que no será que a Miss Guatemala le invitaron para hacerle daño a ella. ¿Estará en peligro? Después de él justifica y dice, bueno, si está en peligro, no hay problema porque está muy bien guardada. Yo le tengo defensa personal, está militares custodiándola, incluso está en una casa bien cuidada. Así que bueno, se logra calmar un poco. Dice, Miss Guatemala está a salvo. Una vez que termina esta reunión con los parlamentarios, tiene la reunión con las señoras de Acción Católica, ¿no? Que básicamente el pedido venían de parte del arzobispo y su pedido era que por favor elimine el avance de las misiones protestantes que estaban haciendo que el catolicismo disminuyera en el país y que no puede ser que en un país donde está reinando el protestantismo no se hiciera nada. Entonces, Armas les promete a estas señoras que bueno, que va a ayudar para que el protestantismo ya no avance más. Y sin embargo, Castillo Armas, una vez que les ve a las viejitas alejarse, dice él en su pensamiento, probablemente vienen por este tema los protestantes, pero seguro están hablando mal de mí porque tengo a una querida que es Martita Borrero, ¿no? Pero bueno, de eso no me vieron hablar,
solo de esto, pero está seguro, según él, que también están hablando mal de él a sus espaldas porque tiene un amante. Finalmente, al último del día, se reúne con empresarios, una reunión un poco más amena para él, y termina exhausto. Imagínense toda esta agenda que ha tenido que cumplir, peor que un prisionero realmente, ¿no? Termina tan exhausto que llega a la casa presidencial, se queda dormido una hora, le despierta su mujer, su esposa, Olivia, y le dice, bueno, ya es hora de cenar. Entonces se levantan, recordemos que para cenar tienen que pasar un pequeño jardincito, un pequeño pasillo. Cuando están saliendo, Olivia le dice, oye, pero ¿y los guardias? ¿Y las luces? Entonces Carlos Castillo dice, caramba, aquí hay algo raro, ¿no? Sospecha que algo le va a pasar, quiere regresar a coger su metralleta y le siente un disparo, ¿no? Y después siente otro y termina muerto. Sí. Capítulo 22. Así termina el capítulo 21. El capítulo 22, en cambio, se centra en la figura de Enrique Trinidad Oliva, el famoso teniente Enrique, ¿no? Que yo creo que es uno de los que peor termina de esta historia porque realmente le pasan unas y buenas, ¿sí? Recordemos que una vez que termina todo este asesinato y que se comienza a buscar los culpables y todo esto, a él le dicen que tiene la opción de declararse no culpable, sino como haber malversado su poder y por lo tanto tener solamente 2 años de cárcel y mantener sus privilegios. Él parece que no acepta y cuenta qué es lo que le ha sucedido en esos 5 años en donde él pasa prisionero a causa de una acusación sobre posible o presunto asesinato de Carlos Castillo Armas. Estamos con otro presidente una vez que Carlos Castillo ha sido asesinado, viene a formar parte del gobierno Miguel Idígoras Fuentes, es elegido presidente, aquí está una fotito de él, ahí lo podemos conocer, fue presidente de Guatemala en la parte histórica, ya sabemos que el libro es casi una reconstrucción histórica completa, ahí tenemos una foto. Bien, Enrique, una vez que no acepte ese trato, es expulsado del ejército. Les voy a contar como todo lo que le sucede así por puntos. Le expulsan del ejército, le encarcelan durante 5 años, ¿sí? Le quitan todo su salario y toda su pensión militar, ya que es expulsado del ejército. Se convierte en una vergüenza nacional, por lo tanto, le abandona a su mujer y sus hijos, se van a Nicaragua, no aguantan la vergüenza de tener a un padre y a un esposo de esa calaña. Una vez que la mujer y los hijos se van, venden la casa de Enrique. No solamente que venden su casa, sacan todos los ahorros del banco y le dejan en la completa calle. Y los padres y los hermanos no quieren saber nada de él porque les causa repugnancia. Entonces, como ven, queda completamente desamparado, ¿sí? Su condena no tuvo juicio formal, es decir, no se daba el juicio, lo tenían dando largas durante 5 años, lo tuvieron sin un juicio formal, con abogado de defensa, nada. Lo mandaron preso así, a la llana. Vivía en cárceles inmundas, donde incluso tenía que cuidarse para que no le violaran, ¿sí? En condiciones completamente precarias, tales así que decía que él tenía que, se convirtió en un onanista, ¿no? Tenía que producirse placer sexual él mismo, a tal punto que llegó a adquirir una impotencia sexual. En un momento determinado de la desesperación quiere matarse en una cárcel, se trata de colgar y la viga, como estaba un poco rota, se cae al suelo, no logra ni siquiera matarse. Y al final de esos 5 años le llegan a dar una amnistía, ¿no? Llega un teniente por ahí y dice, bueno, Enrique tiene una amnistía, puede salir libre. Claro, sale de la cárcel sin tener ni un centavo, sin tener casa, sin tener trabajo, sin tener dinero. Es decir, vive una vida de completa pordiosidad, es un mendigo total. Dice que sale esquelético y piojoso, ¿sí? Vivía mendigando, llega mendigando hasta Guatemala, hasta la capital, y al llegar a la capital se va a un asilo de vagos y menesterosos de la escuela evangélica donde le pueden bañar, afeitar un poquito para que algo haga. Sobrevive un tiempo trabajando en chapucillos, en cosas así como cuidando cosas, barriendo, limpiando, algo para poder sobresalir. Y en una de esas situaciones donde está pasando por la calle, mira uno de los casinos clandestinos que fue hecho por él y que ahora lo dirige Ahmed Kuroni, que se llama el Turco. Recordemos que con él hace un negocio de casinos ilegales. Y dice, bueno, caramba, quizá él me puede ayudar. Entonces pide una cita para hablar con el turco le consigue una cita, Enrique le cuenta todas las desgracias que ha pasado y el turco dice que le va a ayudar. Y en efecto le ayuda con sus documentos de identidad porque ni siquiera de eso tenía cuando sale de la cárcel, no tenía ni siquiera un documento de identidad, es decir, era un completo desconocido, anónimo.
un nadie, como diría Eduardo Galeano, ¿no? El turco le ayuda, le da documento y le da un trabajo. Y poco tiempo después, recordemos que Enrique estaba de jefe del servicio de defensa personal del presidente, ¿no? Era bueno en estas cosas, en las cosas todo que tiene que ver con seguridad, ¿no? Poco tiempo después es nombrado en el casino de Ahmed Kuroni responsable de la seguridad de las casas de juegos clandestinas en Guatemala. Bueno, por lo menos se superó. Hasta ahí llegamos con Enrique en ese capítulo. Y empezamos con el capítulo 23 y ahora sí empezamos con la historia. Nuevamente nos remontamos a Miss Guatemala y lo que pasó a Miss Guatemala una vez que sale de Guatemala huida en este carro y llega, recordemos que llega a Honduras primero y ahí es encontrada por Aves García, por el dominicano, donde le dice que le va a violar. Bueno, no use esa palabra exactamente, pero recuerdan lo que le dijo, pues no unas palabras bien completamente directas, ¿sí? Ahora Miss Guatemala se encuentra viviendo en República Dominicana, está viviendo en una pensioncita que le solventa Aves García, y bueno, ahí se encuentra. Nos cuenta el capítulo 23 que Miss Guatemala recibe una invitación del general Héctor Trujillo Molina, llamado el Negro Trujillo. ¿Quién es el Negro Trujillo? Es hermano del generalísimo Trujillo. ¿Qué sucede? Que Estados Unidos ya se cansa del generalísimo Trujillo porque es una mala imagen a nivel internacional. Ya va 30 años de dictador, ya va 30 años de poder. ¿Se puede imaginar lo que significa un gobierno, una dictadura de 30 años? Es casi una vida completa de un ciudadano con el mismo gobernante, es irracional. Bueno, Estados Unidos también dice, bueno, ya como que se nos pasó la mano, ¿no? Con este señor, digámosle que por lo menos aparente que ya no está en el poder, entonces llaman a elecciones democráticas, entre comillas, y termina ganando su hermano. El negro Trujillo era una pantalla del generalísimo, al final el generalísimo seguía dirigiendo todo en su despacho, pero bueno, el negro Trujillo era como la pantalla que Estados Unidos necesitaba para decir que por lo menos ya hay otro poder, hay otro en el poder. Bueno, Miss Guatemala es invitada por el negro Trujillo, eh, le advierte a Aves García que no se confía en él porque suele ser un chismoso y siempre suele acostarse con las mujeres de sus amigos, así que le dice mucho cuidado cuando vayas donde él. Aves García en la actualidad es nombrado jefe del Servicio de Inteligencia Militar del CIMES, el servicio más potente ahí en República Dominicana. Tiene un puesto muy grande. Y Miss Guatemala se acuerda en la época cuando tiene su primera noche con Aves García, con el dominicano, ¿no? Y lo describe como una noche no tan buena, es más, recordemos esta especie de autoestima de Aves García que decía que es como una fiera, como un león con el que ella va a estar y que le va a romper ni sé qué ni sé cuánto. Bueno, al final ella dice tenía un pito raquítico y con eyaculación precoz no se satisfacía ninguna mujer, ¿verdad? Pura palabrería. ¿Sí? También nos hace de acuerdo que Aves está casado con Lupe, que es una mexicana hombruna. Hombruna quiere decir con apariencia de hombre, ¿no? ¿Qué adjetivo más impresionante para describir a una persona, ¿no? Yo me quedo, quisiera resaltar esos adjetivos que usa Vargas Llosa, hombruna. Ya uno se puede imaginar cómo puede ser una mexicana hombruna, ¿no? Que le acompaña a los burdeles y a las cámaras de tortura. Es decir, Aves se casa con Lupe y Lupe parece que es una compañera que se va a los burdeles para estar con él. Cuando hay torturas, Lupe va y le ayuda en las torturas a Aves García. Entonces, y cuando salen con Marta no tienen problema en salir los tres. O sea, Lupe es, dice, Miss Guatemala les llega a preguntar a Aves, ¿y qué relación tienes con Lupe? Si esto es inimaginable. Y él le dice, no, es que con Lupe no hay amor, sino hay complicidad, nos une la sangre, como un código mafioso, ¿no? Bien, Ave se termina divorciando de Lupe, se casa con otra persona con Cita y a Martita Borrero, pobre, la tenía como una especie de segundo plano, ¿no? Cuando quería iba a verle, cuando quería no, cada vez iba menos, estaba más cansado, estaba más gordo, en fin. Martita era como su repuesto, su llanta de repuesto, ¿no? Sin embargo, el mismo Aves García ayuda a que Martita consiga un trabajo en La Voz Dominicana, donde Aves García era accionista. La Voz Dominicana es una especie de radio. Martita trabaja en La Voz Dominicana haciendo periodismo de opinión. Entonces ya se imaginarán, sus temas, los que más le gustaba desde niña era la política. Entonces su opinión es a través de temas políticos y habla mucho sobre el asesinato de Castillo, ¿no? Y el comunismo y todos estos temas. Y es más, ella culpa del asesinato de Castillo a Enrique, ¿sí? Y a todo el sistema comunista que estaba detrás queriendo derrocar del poder. En fin.
Llega a ser muy popular en República Dominicana, tan popular es que gracias a su popularidad conoce al generalísimo Trujillo. El generalísimo Trujillo le llama un día a Martita y le pide que por favor hable bien del coronel Miguel Idígoras Fuentes, que ahora ocupa la presidencia ahí en Guatemala, ¿sí? Le felicita antes Trujillo diciendo que hace muy buen periodismo, ¿no? Martita le obedece y comienza a hablar flores de Miguel Idígoras Fuentes, ¿ya? Sin embargo, entre estas y las otras, a veces a Martita le ocurría que tenía pensamientos sobre la muerte de Castillo, siempre le atormentaba ese tema. Y algún día llega a pensar y dice, ¿no será que Aves García también estaba implicado en el asesinato? Porque todo esto estaba muy raro. Bien, sin embargo, Marta seguía en la radio elogiando a Miguel Idígoras Fuentes, que decían que, entre otras cosas, seguía fielmente el modelo de Trujillo. Por eso Trujillo lo quería tanto. Bueno. Me he alargado con su perdón, un poquito en el resumen para que nos pongamos todos en el mismo paso. No nos olvidemos que eh, procuramos siempre todos caminar al mismo paso, ¿no? Y siempre ir al paso de los más débiles, sobre todo. Entonces, bueno, en ese sentido, hemos como hecho un resumen más completo de esos capítulos. Bien, espero que nos quedemos igual todos y comenzamos de ahí, Gracias, ¿no? Dani, por el resumen. Chévere, David, muchas gracias a Gracias, ustedes. Dani. Sí, Oye, gracias, Dani. Muchas qué bueno que gracias. les haya servido. Muy bien, entonces podemos comenzar con donde nos habíamos quedado, que es justamente ahí. Marta trabaja en esta radio, está elogiando a Idígoras Fuentes todo el tiempo por orden de Trujillo, ¿sí? Entonces ahí vamos. No sé si, Debbie, ¿nos podrías ayudar, por favor? Bueno, Marta elogiaba a Idígoras Fuentes a diario en su programa que, por lo demás, se escuchaba muy bien en Guatemala, porque los equipos de La Voz Dominicana eran los más poderosos de todo el Caribe y llegaban a Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Miami y toda Centroamérica. Un día, al salir de la cabina de locución luego de terminar su programa, Martita se encontró, vaya sorpresa, con el gringo que no se llamaba Mike, igualito, algo más flaco de lo que ella recordaba, vestido siempre con los mismos pantalones vaqueros informales, botines y camisa de cuadros. Se dieron un abrazo como viejos amigos. Creí que no te vería nunca más, Mike. Te has hecho muy conocida en la República Dominicana. Enhorabuena, Martita, le felicitó él. Todo el mundo me habla de tu programa, y no solo en Ciudad Trujillo, en todo el Caribe, en toda Centroamérica. Eres famosa como comentarista política. Llevo años dando esta batalla, reconoció Miss Guatemala. Nunca pude agradecerte la ayuda que me prestaste allá, cuando estuve a punto de morir en manos de los asesinos de Castillo Armas. Te invito a comer, dijo Mike. Acaban de abrir una nueva pizzería, el Vesubio, aquí en el Malecón. Fueron al restaurante y el gringo le invitó una excelente pizza margarita, acompañada por una copa de Chianti. Venía a contarle que ahora pasaría muchas temporadas en la República Dominicana y le gustaría que retomaran aquellas conversaciones periódicas que solían tener en Guatemala. ¿Me vas a pagar?, le preguntó ella a boca de jarro, y le explicó. Allá en Guatemala tenía quien me mantuviera, así que esas propinas que me dabas me ayudaban algo. Aquí debo ganarme la vida por mí misma, y te aseguro que no es fácil. Por supuesto que te pagaré, la tranquilizó Mike. Cuenta con ello, me ocuparé de eso. Desde entonces, siempre que Mike estaba en Ciudad Trujillo, se reunían una vez por semana en distintos lugares, restaurantes, cafés, parques, iglesias, en la pensión de Marta o en los elegantes hoteles en los que se alojaba el gringo. Las conversaciones eran exclusivamente políticas. Martita le contaba todo lo que se comentaba en la emisora y, lo más importante para Mike, lo que Aves García le decía sobre la estabilidad del régimen y sobre su propio trabajo. Al terminar, igual que antes, dejaba en manos de Marta un sobrecito con $.
cuando ella le preguntó alguna vez si ambos estaban trabajando para la CIA. Mike le respondió con una sonrisita y en inglés, no comment. Pero además de conversar, Mike también le hacía pequeños encargos, como averiguar algo sobre ciertas personas o llevar mensajes a hombres y mujeres que no conocía, generalmente militares. ¿Me estoy jugando la vida haciendo esto?, le preguntó ella una vez que caminaban por el malecón, viendo el mar casi blanco y brillante a esa hora. En los dominios del generalísimo Trujillo, todos nos estamos jugando la vida solo por estar en este país, le respondió él. Tú lo sabes de sobra, Martita. Era verdad. En estos últimos años, la situación se deterioraba progresivamente. Marta se daba cuenta de ello por la preocupación creciente en que vivía Johnny Aves, a quien, aunque lo veía poco, notaba cada vez más alarmado. Según él, había nuevos intentos de invasión que producían matanzas. Se hablaba por doquier de redadas en masa, gente que desaparecía sin dejar rastro, fusilamientos en los cuarteles, asesinatos de opositores cuyos cadáveres se encontraban luego despatarrados en las calles o, según otros, eran arrojados a los tiburones. Incluso en La Voz Dominicana, emisora del régimen, Martita oía con frecuencia, a media voz, comentarios de empleados, locutores, periodistas, sobre el continuo deterioro de la situación política del país. Comenzó a sentir una alarma creciente. ¿Y si Trujillo caía y tomaban el poder los comunistas como en Cuba? Tenía pesadillas pensando en un país del que ya no podría salir nunca, en el que la religión católica sería prohibida. Ella se había vuelto muy devota. No perdía nunca la misa de los domingos e iba a procesiones en la ciudad colonial, con una mantilla y un velo. Se llenarían las cárceles y los campos de concentración donde sin duda iría a pasar ella, con la fama que se había hecho de anticomunista militante y defensora de Trujillo y de todos los dictadores militares y hombres fuertes de América Latina. En estas circunstancias le llegó la invitación del general Héctor Trujillo, presidente de la República, para que lo visitara en su despacho del Palacio Nacional. 2 días más tarde, a las 7 de la noche, llevó la invitación un motociclista uniformado y varios compañeros de trabajo le gastaron bromas al respecto. ¿Por qué solo ahora la invitaba el presidente llevando ella ya casi 3 años en República Dominicana? Marta se acicaló lo mejor que pudo. Casi no tenía vestuario en el que elegir y tomó un taxi que la llevó al Palacio Nacional a la hora indicada. Un oficial la hizo recorrer las largas instalaciones del recinto que ya empezaba a desocuparse y la dejó en una secretaría, donde tuvo que esperar unos minutos. Por fin, se abrió la puerta del despacho del presidente y le hicieron pasar. El negro Trujillo estaba vestido con su uniforme de general, una pechera llena de condecoraciones. Y Martita sintió, apenas entró, un aire acondicionado que refrescaba la atestada oficina hasta las orillas del frío. El personaje le produjo pésima impresión. Estaba hablando por teléfono y le hizo seña de que tomara asiento. Le molestó sobremanera la insolencia con que le examinaba de pies a cabeza, con unos ojos amarillentos y lascivos, mientras continuaba su conversación. Esta duró todavía unos minutos y el presidente, mientras hablaba, siguió examinándola, desnudándola, con total impudicia e impertinencia. Se sintió muy irritado.
cuando colgó el auricular, le hizo una amplia sonrisa, la bocaza abierta de par en par. Vino a darle la mano y se sentó frente a ella. Era un mulato fortachón, más bajo que alto, y dotado de una creciente barriga. Tenía muchas ganas de conocerla, le dijo, continuando el examen con sus ojos insolentes. Era muy moreno, de jeta ancha y carnosa y unas manecitas diminutas que accionaba en exceso. Oigo desde hace años sus programas en La Voz Dominicana y la felicito. Sus ideas son las mías, por supuesto, y las del régimen. Muchas gracias, presidente, dijo ella. ¿Puedo preguntarle a qué debo el honor de haber sido invitada a visitarlo? Me habían dicho que además de buena periodista, era usted una mujer muy bella, dijo el presidente, clavándole sus ojos obscenos que sonreían con un asomo de burla. Y le confieso, yo tengo debilidad por la belleza. Marta no se sintió halagada, sino ofendida. No sabía si le molestaban más las miradas o la voz metálica, algo arrastrada y lujuriosa de su interlocutor. Al pan pan y al vino vino, dijo este de pronto, poniéndose de pie. Yo soy un hombre muy ocupado, como sin duda usted se imagina, Martita. Así que vamos rápidamente al asunto que la trae por aquí. Fue hacia su escritorio, levantó de allí un sobre y se lo alcanzó. Confundida, sin saber qué hacer ni qué decir, Martita optó por abrirlo. Había un cheque, firmado por Héctor Bienvenido Trujillo, y la cantidad de referencia estaba en blanco. ¿Qué significa esto, presidente?, murmuró ella, creyendo y no queriendo creer lo que significaba. Por tu misma cantidad, pon tú misma la cantidad, dijo el negro Trujillo, sin dejar un instante de examinarla de pies a cabeza con sus ojos codiciosos. En lo que tú te valores, te valoro yo también. Martita se puso de pie, estaba lívida y temblaba. Yo no puedo perder tiempo en estas cosas, explicó él. Hablaba a bocajarro, disparando las palabras. Mejor dicho, no tengo tiempo para perderlo en romanticismo. Así que, por eso, al pan pan y al vino vino. Tengo ganas de hacerte el amor y de que pasemos juntos unos buenos ratos. Y mejor que hacerte un regalo, es que te lo hagas tú misma. No llegó a acabar la frase, porque la bofetada de Marta lo hizo trastabillar. Pero eso no fue todo. Sin darle tiempo a reaccionar, ella se había lanzado contra él y, a la vez que lo golpeaba con las dos manos y le gritaba, a mí no me ofende usted ni nadie, le estaba mordiendo una oreja, a pesar de los golpes que le daba. No se la soltó. Le había hundido los dientes con todas las fuerzas que tenía y la indignación que le rebalsaba por todos los poros de su cuerpo. Oyó que él chillaba algo. Se abría una puerta. Entraban uniformados, la cogían, la separaban a jalones del presidente, al que desencajado vio llevarse las dos manos a la oreja que ella casi le había arrancado mientras aullaba. Al calabozo, llévense al calabozo a esta loca de mierda. Debió de haberse desmayado por los golpes que le cayeron encima. Mientras la guardia del presidente trataba de separarla de él. Solo vagamente, como en un sueño, recordaba que la arrastraron por pasillos y la bajaron por una escalera. Recuperó la conciencia cuando ya estaba en esa especie de celda, un cuartito sin ventanas en el que había solo una silla. Una luz tenue la alumbraba, proveniente de un foco alrededor del cual revoloteaban moscas y zancudos.
En los empujones se le había caído el reloj o se lo habían arrancado. Lo peor, durante las 48 horas que pasó encerrada en ese sótano del Palacio Nacional, no fue la falta de comida y de bebida, sino saber qué hora era, si de noche o de día, y cómo iba transcurriendo el tiempo. Reinaba un gran silencio en torno suyo, aunque a ratos escuchaba pasos lejanos. Se encontraba en un rincón alejado del palacio y, sin duda, en un sótano. No saber la hora la angustiaba todavía más que imaginar su futuro. ¿La irían a matar? Sería horrible que la dejaran encerrada allí, en ese cuarto que solo tenía una silla, sin poder ir a un baño a hacer sus necesidades, sin darle de comer ni de beber para que se fuera muriendo a poquitos. No la angustiaba tanto la falta de comida, pero sí, mucho, no poder tomar un trago de agua. Se le resecó la boca, sentía la lengua como una lija. Se echó en el suelo, pero la incomodidad, los dolores por los golpes que había recibido de la guardia no le permitieron dormir. Se sacó los zapatos y notó que tenía los pies muy hinchados. Ni por un solo momento se arrepintió de haber saltado enloquecida de furia contra el negro Trujillo y de haberle mordido una oreja con toda la fuerza de sus dientes, a la vez que lo rasguñaba y golpeaba. A ese mulato de mierda lo había oído chillar como una rata aplastada y había visto miedo y sorpresa infinita en sus ojos amarillentos. Era capaz de ofender a una mujer, pero no de defenderse. Había chillado y tenido miedo el pobre diablo. Aunque muriera por ello, no se arrepentía. Volvería a hacer lo mismo. Nunca en su vida se había sentido tan ofendida, vejada y humillada como en el instante en que ese hijo de puta le alcanzó el sobre y vio el cheque y comprendió lo que le estaba proponiendo. Que ella pusiera la cantidad que quería cobrar por ser su puta. En medio de su dolor e incertidumbre, sonrió, acordándose de la ferocidad con la que había clavado sus dientes en aquella oreja gelatinosa. A ratos se dormía y entonces soñaba que todo aquello era una pesadilla, pero cuando despertaba comprendía que la pesadilla le estaba viviendo de verdad. La invadía una sensación fatalista, la seguridad de que esos hijos de perra le iban a dejar morir allí de inanición y que los peores momentos serían los últimos. De pronto se acordaba de la ciudad de Guatemala, del doctor Efrén García Ardiles y del hijo que había abandonado allá, de pocos años de nacido. Su padre le habría hablado de ella. Soñó que se orinaba y cuando despertó comprobó que tenía los calzones y la falda húmedos. ¿También se haría caca sobre sí misma? Recordó vagamente a su padre, a su ama y criada Simul, que tanto la mimaba. ¿Seguiría vivo el niñito que parió? Tendría ahora unos 10 años. ¿Lo habría entregado a un hospicio Efrén García Ardiles? ¿Estaría vivo Trencito? No había vuelto a tener noticias de él. Alguna vez recibía unas líneas de Simula que le contaba de su padre, siempre encerrado en casa como recomido por la tristeza. Le dolía el estómago. A ese padre que había adorado de niña y que la había repudiado. Le guardaba ahora un rencor que no cesaba. ¿Seguiría vivo Arturo Borrero Lamas? La sed comenzó a torturarla de tal modo que fue hasta la puerta arrastrándose y, golpeándola, pidió a gritos un vaso de agua, pero nadie respondió. No había guardia cerca de ese calabozo, o habían recibido órdenes de no hablar con ella. Al final, le invadieron una somnolencia y una debilidad que la tenían tumbada en el suelo, contando números, el secreto que ella tenía desde niña para alcanzar el sueño.
Gracias, Debbie. Ricky, ¿nos puede ayudar, por favor? Yo u otro. Mm, Cuando por fin, ¿no? Cuando por fin se abrió la puerta, entraron unos uniformados y la levantaron y le alisaron la ropa y se la sacudieron. Ella estaba tan débil que mientras la arrastraban por unos pasillos, le hacían subir unas escaleras. Solo pedía por amor a Dios que le dieran un poco de agua, pues se moría de sed. Parecía que no la escuchaban. Poco menos que en peso le hicieron cruzar salas y pasillos hasta que por fin se detuvieron ante una puerta que de inmediato se abrió. Vio ahí, mirándola, al generalísimo Trujillo en persona, al negro Trujillo con una oreja vendada y a Johnny Aves García. Los tres la observaban y había alarma en sus ojos. Los militares la arrastraron hasta un sillón y la dejaron caer en él. Marta pudo al fin articular una frase. Agua por caridad. Agua, agua. Cuando le alcanzaron un vaso de agua, lo lo bebió a sorbitos, cerrando los ojos, sintiendo que el líquido frío entraba a su cuerpo y le devolvía la vida. En nombre mío y en el de mi hermano, le pido disculpas por lo ocurrido, oyó decir al generalísimo Trujillo con esa voz delgadita y solemne que tenía. Él le va a presentar sus excusas también. Y como el presidente fantoche de la República Dominicana tardara en hacerse oír, el generalísimo, endureciendo la voz, preguntó, ¿qué esperas? Entonces, haciendo sin duda de tripas corazón, el negro Trujillo balbuceó, le presento mis excusas, señora. Esa es una pobre y mediocre manera de pedir perdón, oyó decir al generalísimo. Debiste decir más bien, me porté como un cerdo, maleducado y un matón, y con las rodillas en el suelo le pido perdón por haberlo ofendido con esa grosería que le hice. Un silencio ominoso siguió las palabras del jefe. Le habían alcanzado otro vaso de agua y Martita lo bebía poco a poco, a sorbitos, sintiendo que todo su cuerpo, sus músculos, sus venas, sus huesos, agradecían ese líquido para ir resucitando una a una sus entrañas. Ahora puedes irte, dijo Trujillo, pero antes recuerda una cosa muy importante, negro. Tú existes, recuérdalo bien, sobre todo cuando te vengan ganas de hacer estupideces como las que hiciste a esta señora. Tú no existes. Es una invención mía, y así como te inventé, te puedo desinventar en cualquier momento. Oyó unos pasos, una puerta que se abría y cerraba. El presidente fantoche se había ido. La señora se encuentra en un muy mal estado. Ya lo veo, dijo el generalísimo. Ocúpate de que la lleven al mejor hotel de la ciudad, Trujillo. Que le vea un médico de inmediato, que le hagan un examen completo. Es una invitada del gobierno y quiero que sea tratada con las mayores intenciones. Ahora mismo.
Sí, jefe, dijo Aves García, ahora mismo. Se inclinó, le dio el brazo y ella, con gran esfuerzo, consiguió ponerse de pie. Quiso agradecer al generalísimo, pero no le salió la voz. Tenía ganas de vomitar y de dormir. Se le soltaron las lágrimas. Sé fuerte, Martita, le dijo Aves García, apenas cruzaron la puerta de salida. ¿Qué va a pasar ahora?, balbuceó ella mientras prendida con las dos manos del brazo del coronel comenzaban a recorrer salas y pasillos. Primero pasa unos días en el Hotel Jaragua, tratada a cuerpo de rey por el generalísimo, dijo Aves García, y añadió, bajando mucho la voz, apenas estés bien, hay que sacarte de aquí. El jefe ha, ha ofendido mortalmente al negro Trujillo y que es un mulato rencoroso, tratará de hacerte matar. Ahora cálmate, descansa y recupérate. Hablaré con Mike y veremos la manera de que salgas de acá cuanto antes. Gracias, Ricky. Qué barbaridad, pobre Martita. Eh, Nieves, ¿nos podría ayudar, por favor, con el siguiente capítulo? Ocuparse de la seguridad de las casas de juego clandestinas del turco Ahmed Kuroni fue un trabajo que poco a poco devolvió a Enrique Trinidad Oliva el gusto por la vida, por la comida, por el sueño, por el vestido, y también muy poco a poco por las mujeres. Se entregó a este trabajo con pasión y con gratitud a su empleador, el hombre que le había devuelto una condición humana que en aquellos 5 años de horror creía haber perdido. No era un trabajito fácil. Los garitos del turco atraían una fauna peligrosa en una ciudad de Guatemala donde iba aumentando cada día la violencia criminal y política. Los secuestros, asesinatos y raros antaño, ahora eran cada vez más frecuentes. Enrique hacía que sus matones revisaran cuidadosamente los bolsillos de sus clientes y les retiraran las armas que solían llevar mientras permanecieran en el local. Había que evitar las peleas de borrachos que surgían a veces, separando a los contrincantes con rapidez y tranquilizar los ánimos de los clientes lo más pronto posible para que no se desprestigiara el lugar. También era delicado vigilar y contratar a los matones, porque esta tampoco era gente de fiar. Muchos de ellos habían pasado por la cárcel y eran delincuentes natos o habían contraído malos hábitos en el calabozo. Enrique tenía el carácter necesario para estar encima de ellos, despedirlos al primer desliz y recordarles todo el tiempo: a mí, el que me las hace, me las paga con intereses. Se había cambiado de cara y de nombre. Ahora se hacía llamar Esteban Ramos. Lucía una barbita cuadrada que le cercaba el rostro y deformaba sus facciones. Rara vez se quitaba los anteojos oscuros y había cambiado su manera de peinarse. Dedicaba las 24 horas del día a su trabajo, porque incluso cuando dormía soñaba en cómo mejorarlo. Se había instalado en una pensión no lejos de la iglesia de Yurrita, donde lo creían telegrafista nocturno y donde había un gato llamado Misifus que se encariñó con él y dormía a los pies de su cama. El turco lo invitaba cada vez en cuando a almorzar o a tomarse un trago. Un día, después de felicitarlo por lo bien que lo servía, le ofreció darle mayores responsabilidades. Era un hombre grueso, medio calvo y cincuentón,
aficionado a los anillos y que llevaba día y noche sus anteojos oscuros, y un sueldo más elevado, por supuesto. Añadió con unas palmaditas en el brazo. Añadió con unas palmaditas en el brazo. Le advirtió que correría algunos riesgos. Enrique ya lo sospechaba. Confirmó así que el principal negocio del turco no era el juego, sino el contrabando. Tuvo que multiplicarse desde entonces porque, además de la seguridad de los lugares de juego, debía recibir o despachar camiones y lanchas por todas las fronteras del país, sin preguntar nunca la clase de mercancía que el turco recibía y entregaba, pero olfateando muy bien de qué iba la cosa. Sabía que de este modo se estaba hundiendo más y más en unas arenas movedizas que podían regresarlo a la cárcel o hacer que recibiera un tiro por la espalda en cualquier momento. Pero había comenzado a ganar bien, a comprarse buena ropa, a comer mejor, y fue feliz una noche que se atrevió a contratar a una prostituta en un bar del Parque Concordia, llevársela a un hotelito de los alrededores y comprobar que había recuperado una sexualidad que creía extinguida. Como ahora ganaba más, pudo alquilar un apartamento en la zona 14, donde se construían las mejores casas, y tomar un mayordomo y una cocinera, y hasta comprarse un Ford de segunda mano que estaba casi nuevo. No tuvo problemas con los papeles. Los amigos y las conexiones del turco, que pagaba buen dinero a los funcionarios de la administración, le pusieron sus documentos al día con el nombre de Esteban Ramos y la profesión de ingeniero industrial. Supo que su condición había ganado nuevas alturas dentro de la organización del turco cuando éste, un día después de un almuerzo bien rociado de cerveza, le propuso mandarlo a Bogotá y, con franqueza, le explicó que se trataba del precio de la cocaína. El productor colombiano quería subirlo de manera exagerada. Su misión sería convencerlo de que aceptara rebajarlo, porque de otra forma perdería el mercado guatemalteco. Enrique no podía creérselo. Tenía ahí en sus manos un pasaporte con todos los sellos necesarios, una fotografía y su nuevo nombre y profesión: Esteban Ramos, ingeniero industrial. Viajó, se hospedó en el hotel Tequendama de Bogotá. Sintió palpitaciones por la altura. Consiguió que el productor aceptara un precio razonable. Regresó y el turco estuvo muy contento con su gestión. A veces en un restaurante, un café o un espectáculo o una noche en el Ciros, la única boite de la ciudad antes de que se abriera el Casablanca, reconocía a algunas personas de su vida anterior, es decir, cuando era militar. Tenía ambiciones de poder y no había pasado todavía por la cárcel. Ellas nunca lo reconocieron y él tampoco la saludó. No había vuelto a ver a nadie de su familia ni a saber nada de ella. Por eso, por ese lado, estaba muy tranquilo. Era ya otro. Pero lo preocupaba la violencia que desde hacía algún tiempo se propagaba e iba creciendo por toda Guatemala. Había guerrillas en el Petén y en el Oriente, atentados, secuestros, las llamadas expropiaciones de bancos y toques de queda. Y una delincuencia que se disfrazaba a menudo de política. Por otra parte, los golpes militares se sucedían uno a otro. La vida se había vuelto mucho más peligrosa que antes para todo el mundo, y eso tampoco era bueno para los negocios. Gracias, Nievecita. Muy bien, llegamos al capítulo 15, 25. Bueno, quedamos hasta aquí por ahora. Comentarles nada más que principios de julio, primera, segunda semana de julio, y acabamos con el libro, más o menos.
Entonces ya mismo estamos como en rectas finales, ¿sí? Eh, Comentarios, ¿qué tal les ha parecido este capítulo? ¿Qué opiniones les surgen? Hoy día no vamos a hacer salas porque no estamos muchos, entonces podemos compartir un poquito alrededor de lo que hemos leído hoy día. ¿Qué sentimientos tienen? ¿Qué personajes les ha llamado la atención? ¿Qué eventos? ¿Qué sucesos? Parece que ahora sale un lado más de los que nosotros vivimos actualmente, que es el tema de narcotráfico, ¿no? No es temas nuevos, a veces pensamos que recién está saliendo, ¿no? Que cuando en realidad son cosas que se vienen gestando desde muchos años atrás. Así que bueno, no sé qué opiniones les merecen, cómo les parece lo de Martita, lo que está viviendo, lo de ahorita de Enrique. Podemos ir comentando abiertamente. Queremos comentar algo también de lo que dijimos al principio de la sesión también, puede ser como un modo de análisis, ¿no? Así que bueno, abiertos los micros. Bueno, empiezo yo. Dale, Creo dale. que a mí me impresionó cómo Martita fue encarcelada. Como siempre, Martita al filo de la navaja, ¿no? Le trae consecuencias. Eh, Me quedo con la escena, la parte en que ella empieza como a soñar y a recordar su niñez, ¿no? Donde o Dila, por así no sé, la niñera le cuidaba, le mimaba y a su padre, cosas así. Entonces, me quedo con eso porque es una manera donde Martita evoca eso, ¿no? Esa falta o ese cariño que igual de alguna u otra forma necesitaba en algún momento de su vida. Y es por eso que cometió los errores que cometió y cada vez se empeora. Pero bueno, eso, con eso podría aportar. Sí, qué bonita imagen, ¿no? Justamente parecería, claro, Martita no sabía si es que qué le iba a pasar, ¿no? Podía morir también en ese momento y claro, evoca el recuerdo de su infancia. Suelen decir que uno, he leído incluso en este libro tibetano de la vida y la muerte, que se suele decir que cuando uno está en el borde de la muerte, evoca siempre un recuerdo de la niñez o de la infancia, ¿no? Es como que uno vuelve nuevamente atrás para hacer un poco una revisión de la vida y Martita parece que vive esto. Unido a lo que dice Jonathan, también me llama mucho la atención, por un lado, que por fin Martita explota, ¿no? Es como que se hace respetar, ¿no? Eso me parece genial de Martita ahorita, ¿no? Logra como hacerse respetar, le muerde la oreja como si tuviera una rabia contenida que sale. Me gusta mucho cómo Vargas Llosa es un narrador omnisciente, ¿no? Vargas Llosa escribe todo lo que va viendo el personaje, pero lo describe desde el personaje. Incluso el vocabulario que usa para describir esas escenas es el vocabulario que Martita usaría, ¿no? Con las palabras fuertes, con la ira, con la rabia. Eso produce que uno se meta como en la escena. Y me llama la atención porque ella reacciona así, parece que por fin se hace respetar y aún así eso le trae un futuro no esperanzador, ¿no? Al final dice, bueno, este man se va a vengar de ti, te puede matar, hay que cambiarte de país. Otra vez la misma situación con Marta, ¿no? No logra estabilizarse, es como una figura muy inestable, muy fluctuante en la historia. A mí me mantiene tensionado Marta siempre porque parecería que tras Marta algo malo va a pasar. Entonces, bueno, en fin, es como una figura bien interesante. Gracias, Jonathan. Muy bonita esa imagen, ¿no? De la memoria evocativa del pasado. No sé si alguien más, igual esto es una conversación, así que si Sí, queremos ir no hace falta hacer como grandes análisis tampoco. ¿Eh? Nieves. sí. A mí también me llamó la atención esto, ¿no? De Martita, de haber explotado. Y yo creo que también explotó porque como que se cansa ya de que le utilicen, ¿no? Se cansa de ser ella el tope de piedra de todo, porque como que fuera ella la que sabe de todo, a ella es a quien le buscan, a ella es a quien le molestan, a ella es a quien le... Sí, y sus recuerdos también vienen de decir qué hice con mi vida, ¿no? Que es lo que fui haciendo, porque recuerda hasta el niño que para mí ya no estaba lista para ser madre, pues que le abandonó y Mm. todo, entonces incluso recuerda a su hija, entonces eso sí me llamó mucho la atención, pero ver también que ella descargó toda su rabia sobre el negro Trujillo
no por ser el negro Trujillo, pienso yo, sino porque ya estoy harta de esto, ¿no? Y se pegó con el negro Trujillo porque no puede pegarles ya a todos los que le hicieron el daño. Y sí, qué pena que vaya a tener que salir nuevamente y así, ¿no? Entonces sí me llamó mucho la atención eso. Otra cosa que me llamó la atención es que en esto de que dice que en Guatemala empeoraron las cosas, ¿no? Hubo más violencia y todo y que había gente que desaparecía, que matanzas y así. Y me recordaba a los tiempos aquí de, de León Febres Cordero, ¿no? Cuando él quiso barrer a Alfaro Vive, ¿no? Y que también hubo muchos desaparecidos, muertos, gente que a la final eh, él tuvo que mandar a desaparecer, pues no por por la seguridad, por el control. No sé, no quiero justificar tampoco esas cosas, pero eh, me, me, me trajo también que gobiernos que también hicieron lo mismo por acá y en Argentina, ¿no? Que también hubo muchos desaparecidos jóvenes, estudiantes desaparecidos también por estas revoluciones o por este querer tener otra vida en el país, querer defender muchas ideologías, ¿no? Cambios en los gobiernos. Eso. Y, ¿qué más? Eso. Gracias, Nievecita. Sí, la figura de Marta parece que es como una catarsis en ese momento con el negro Trujillo, ¿no? Y es curioso porque hay como un común denominador, porque Marta hace poco nos cuenta que se encuentra con Mike y le da dinero, ¿no? Comienza a recibir dinero, comienza a recibir dinero. Y ahora el negro Trujillo le da un cheque en blanco. Ponga lo que usted quiera, ¿no? Pero claro, Marta hace ahí un clic y estalla, no da más ya. Incluso ya cuando está presa dice, si es que volviera a tener que hacer lo mismo, lo volvería a hacer, ¿no? Es como un momento de demasiada presión para Marta internamente, ¿no? Y se tiene que deshogar. Y por otro lado, como tú dices, Nievecita, también, eh, cada historia de los gobiernos es una historia también de fracasos, ¿no? Eh, en muchas situaciones, ¿verdad? No me acuerdo, me parece que Escotado decía que menos mal que el país avanza mientras los gobiernos duermen. Menos mal, porque si no estaríamos fatal. Así que bueno, Alexao. Sí, muchas gracias. Siguiendo el hilo de Nievecita, ciertamente no solo con León Febres Cordero, sino hace unas 2 décadas pasadas, ya desde la actualidad, 2 décadas atrás, ya estamos palpando el diagnóstico de un narcogobierno, ¿no? Puedo identificar en este diagnóstico, en las acciones del negro Trujillo, por ejemplo, la violencia, los asesinatos, el negocio de la droga con el turco Curoni, los secuestros, la tortura, porque es una tortura la que vive Miss Guatemala, ¿no? A pesar de secuestro y tortura. Y por último, la falsificación de identidad. Después de haber cometido tanta fechoría, ahora ya se va a cambiar de identidad, ¿no? Se cambia de identidad. Incluso de cara, dice, me imagino, sometió a alguna cirugía, alguna cosa. Lamentablemente los gobiernos han prostituido palabras como revolución, la revolución que estamos emprendiendo políticamente para cambiar el país, para mejorar, que es un sinónimo de transformación, es un término positivo. Asimismo, la libertad prostituida por los partidos políticos, por los narcopolíticos también, y también algo tan sensible como la pobreza, la falta de dignidad de las personas, que también la prostituyen con el populismo. Quiere decir que esta gente que gobierna, pasan a ser sujetos del crimen organizado, ¿no? Son organizaciones criminales que tienen contactos tanto en instituciones del gobierno con el narcotráfico y todo este tema. Entonces uno se puede dar cuenta que ahí está el diagnóstico. El libro nos da un diagnóstico para identificar si en nuestro país existe un narcogobierno. Y también, por último, estas mismas organizaciones de crimen organizado están llenas de gente mala, gente de poca educación, de poca cultura, de pocos valores éticos y morales que se venden por dinero. Ya no existe una burguesía,
ahora existen los nuevos ricos, gente que solo se mueve por dinero. Por lo menos la burguesía anterior se dedicaba en prepararse en las virtudes, estudiaba. ¿Para qué? Para gobernar de mejor manera. Pero ahora no, ahora son nuevos ricos que son prácticamente títeres del dinero, ¿no? Y básicamente lo comprobamos en este libro y solo falta echarle un ojo a las realidades que vivimos y nos damos cuenta. Eso nomás, muchas gracias. He realizado. Sí, rescato una cuestión que me parece interesante lo que has dicho, entre todas las cosas que has dicho que son interesantes. Hay que tener cuidado con vivir solamente en el ideal, ¿no? En el mundo de la ideología, de lo que no es real, ¿no? Siempre la realidad va a estar sobre la idea, ¿no? Igual como siempre el todo es más que la suma de las partes, o en fin, alguna otra, pero, o por ejemplo el tiempo es más que el espacio, y una de las cosas claves es que la realidad está sobre la idea, no podemos vivir solamente de idea, hay que vivir en la realidad, ¿no? Y palabras como revolución, como libertad, como yo que sé, emancipación, son ideas. Pero ¿cómo es eso en la realidad? Hay que preguntarse, porque si no vivimos lleno de ideas, de muchas ideas, y no se concreta y no se dice nada al final, ¿no? Yo me acuerdo, y también traigo un tema de la actualidad que a mí me impactó mucho, ¿no? Una vez, lo pueden encontrar en YouTube, si ustedes buscan, hay un discurso de Chávez que me pareció a mí interesante y que lo traigo a colación por lo que dices de lo de revolución. Estaba dando su discurso, me parecía que era el discurso de después de haber terminado como 2 o 3 años de gobierno, y dice, les dice al pueblo venezolano, ¿no? Nosotros todavía no tenemos empleo suficiente, todavía hay mucha pobreza, todavía la gente está pasando hambre, pero no se preocupen porque lo importante es que estamos haciendo revolución, ¿no? Entonces, y yo me quedo un poco sorprendido porque digo, y la gente aplaude y todo, está muy bien. ¿Qué es hacer revolución? A eso hay que concretar. Bueno, usted dice, estamos haciendo revolución, ¿qué es hacer revolución? No podemos vivir de la idea. Hay que como concretarnos en la realidad. Lo mismo con Trujillo, ¿no? Y lo mismo con lo que estamos leyendo. Entonces, es muy interesante el análisis. Pueden salir muchas aristas, ¿no? Pero sí son problemáticas que, como vemos, son actuales y sin embargo se han replicado a lo largo de mucho tiempo atrás. El negocio de la droga es un negocio. No tan antiguo como quisiéramos, porque recién en el siglo XX la droga vuelve ilegal. Antes la droga era completamente legal, coexistió como coexistía la música, como coexistía la pintura, como coexistía el arte. No era algo que estaba prohibido para el ser humano, ¿no? La prohibición de la droga es un negocio actual, ¿sí? Pero bueno, en fin, ese es otro tema que puede abrir muchos debates. Muy bien, no sé si hay alguna opinión más para ir cerrando este espacio por hoy día. Si alguien tiene algo más que comentar con la lectura, con algo que le vaya dejando como este momento. ¿No? Bueno. Muy bien, estamos. Agradecerles por la lectura del día de hoy. Siempre invitarles a que sea como este espacio de reflexión, siempre es muy bonito. Igual es, como saben, completamente libre, abierto, espontáneo. Cuando tengamos alguna idea que nos lleve la atención y que podemos compartirla, pues bienvenida siempre. Eso, amigos, nos estamos encontrando el jueves. Cuídense mucho. Como les digo, ya nos faltan pocas lecturas. En realidad es de esta semana, la que viene. Son 3 semanas más que calculo que ya podemos ir cerrando. Máximo la primera, la semana segunda de julio ya acabamos con el libro, ya estamos mucho más de la mitad, nos falta una cuarta parte nada más y iremos viendo en qué termina el libro y ya iremos como haciendo una síntesis general de a ver qué tal nos ha parecido Vargas Llosa y estas novelas que son históricas, que siempre tienen, como se dan cuenta, la novela histórica tiene un tinte especial, ¿no? No es ficción completamente, no es fantasía completamente y esa parte histórica nos da como otro saborcito a la narración también. Se puede palpar mucho más en la realidad. Así que bueno, que estos diferentes géneros que hemos ido explorando nos ayudan a nosotros también a darnos cuenta qué género nos gusta más, con qué género nos sentimos más identificados, o el existencialismo bruto de Albert Camus con El extranjero, o con el surrealismo de Kafka, ¿no? Y este monstruo que aparece un día convertido, Gregorio que aparece convertido en escarabajo, o con esto más histórico, ¿no? Que nos hace como concretar más la realidad. Bueno, vamos explorando géneros, ¿no? O la parte más espiritual con el Siddhartha, ¿no? Una novela de espiritualidad que nos conecta con nosotros. En fin, hemos explorado varias cosas y eso lo vuelve rico este espacio. Así que bueno, gente, nos vemos el jueves. Cuídense mucho. Ya nos estamos hablando. Abrazos fuertes. Chao, chao, descansen.